¿Pueden ver mi pantalla también? Sí, Vamos a comenzar de una vez, ¿sí? Para que luego también puedan tener tiempo de estudiar para su pasito. Entonces hoy día vamos a ver dos temas. El primero yo creo que es el tema tranquilamente el más sencillo, más entendible del que vamos a ver en general en todo el curso. Así que está para que se saquen 20. Y el segundo tema sí es un poquito más complejo, pero vamos a ir desglosándolo poco a poco para poder llegar a nuestros diagnósticos, ¿ok? Entonces, las fracturas van a ser una solución de continuidad en el hueso. Esa es su definición característica. Lo único que se puede fracturar es el hueso. Los tendones no se fracturan, el músculo no se fractura, las cápsulas articulares no se fracturan, solamente el hueso. Entonces, cuando las corticales van a ser interrumpidas, eso va a también darnos una fractura, ¿no? Las fracturas generalmente a la radiografía se van a ver como líneas radiolúcidas, generalmente de formas lineales. Estas pueden ser ya sea transversas, oblicuas, ahorita vamos a ver un poco más de esto, de acuerdo, por ejemplo, al mecanismo de producción que se hace, ¿no? Por ejemplo, si hay una fuerza que jala en direcciones opuestas, generalmente me van a dar fracturas transversas. En cambio, si las fuerzas me están comprimiendo hacia el mismo lado, esas me van a dar las fracturas oblicuas. También si es que en el caso de la fractura como que hay movimientos de flexión, o sea, como que gira, me va a dar una fractura en malas de mariposa. Y al contrario, si es que la fractura se tuerce, entonces ahí me puede dar fracturas espirales. Hay que tener en cuenta también que las fracturas pueden tener cierta angulación de la cortical, que se va a conocer como escalonamiento. Estas fracturas también, como he dicho, o sea, pueden ser totalmente lineales o pueden tener cierta angulación y generalmente no van a tener esclerosis en los bordes. Y otra clasificación según el mecanismo puede ser si es que son directas o indirectas. Su nombre lo dice, directas es porque se da de frente en el lugar donde ha sido la fuerza de impacto. Y indirectas al revés. Es que, por ejemplo, si me golpeo, por ejemplo, la mano, pero la fractura no se va a producir en la mano, sino, por ejemplo, se va a producir en el radio, o sea, se va a producir a distancia. ¿Ok? Otro tipo de clasificarlas también pueden ser si es que son abiertas o cerradas. Cerradas, como su nombre lo dice también, es porque la solución de continuidad no está en contacto con el exterior, o sea, con el medio ambiente. Generalmente ese tipo de fracturas van a ser más simples y su tratamiento obviamente va a ser mucho más conservador. A diferencia de las fracturas abiertas o expuestas, en el que en el hueso sí se sale, o sea, a través de la piel, del tejido subcutáneo, va a atravesar todas esas capas y se va a poder ver al aire, como quien dice, ¿no? Obviamente las partes blandas se van a romper, ¿no? O sea, lo que hemos dicho, músculo, fascia, subcutáneo, piel, todo eso se rompe y por eso el hueso está pasando ahí. Generalmente ese tipo de fracturas requieren un tratamiento un poco más delicado. Hay que primero limpiarlas, ya sea con debridamiento. Generalmente a veces pueden querer algún tipo de antibiótico y después ya si se hace la reducción quirúrgica o manual dependiendo del tipo de fractura, que ahorita no es lo que nos interesa tanto, pero es más o menos para que ustedes puedan tener una idea. Y luego tenemos las fracturas completas e incompletas. Las completas es que de una cortical a otra se va a dar una discontinuidad. Entonces la solución de continuidad va a ser en ambas corticales, ¿ok? Eso también es pregunta de examen. En cambio la incompleta no, solamente en una cortical va a haber la línea de discontinuidad, pero en la otra no. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso más claro que se da en el tallo verde, que es un tipo de fractura que ahorita vamos a ver que es característica de los niños. Entonces, esos son los tipos de fracturas que les estaba diciendo que son completas. ¿Por qué? Porque me comprometen ambas corticales. Pueden ver mi flecha. sí, Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo acá que la fractura, esa va a ser mi línea de fractura. La fractura está yendo de una cortical hacia el otro lado, hacia el otro lado de la cortical. O sea, va a incluir toda la solución de continuidad del hueso. Si son como una línea simple, son transversas. Si son, por ejemplo, tienen una solución de continuidad aquí y otra acá, como que me forman un triángulo o también se la conoce como en alas de mariposa, que también a veces, creo que me lo han preguntado una vez en un pasito, cuando yo llevaba diagnóstico. La otra que son las oblicuas, ¿no? Que hemos dicho que son cuando hay un mecanismo de flexión y me van a dar estas fracturas así, en diagonal prácticamente, ¿no? Luego tenemos algunas fracturas que, por ejemplo, cuando hay también ciertas fuerzas de compresión,
como que un hueso se va a meter dentro del otro. Entonces, eso me va a dar el tipo de fracturas que son impactadas. Por ejemplo, acá yo estoy viendo prácticamente que esta parte de la cabeza casi femoral está prácticamente entrando hacia la parte ya casi de la metáfisis de la diáfisis. Luego los otros tipos de fractura, por ejemplo, como hemos dicho, por los movimientos de flexión o de rotación, pueden ser las espiroideas, ¿no? Que van a ser como, vemos cómo empieza acá la solución de continuidad desde la cortical, la seguimos y termina hacia acá, ¿verdad? Siempre para guiarnos de que si es una fractura o no, si es completa o incompleta, siempre guiarnos en la cortical. Yo tengo que seguir, por ejemplo, acá, sigo mi cortical y veo acá algo que no está continuo, entonces ahí empieza la fractura. Luego tenemos las cominutas, que generalmente van a ser como pequeños trocitos de la fractura por diferentes mecanismos por ejemplo, de compresión, a veces de tracción. También me puede dar ese tipo de fracturas, ¿no? Que van a ser múltiples, generalmente son pequeñas. Y el otro tipo que son ya las segmentarias, que es cuando un segmento de la fractura como que se sale, se desalinea. ¿Ok? Acá se ve bien claro, ¿no? Este es el fragmento de la fractura y vamos a ver incluso cómo acá esta parte de la tibia está incluso acortada y acá, ¿por qué? Porque esta se está saliendo, entonces esta se está bajando, ¿verdad? Por otro lado, las fracturas incompletas es que la solución de continuidad solamente va a abarcar una sola cortical, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo acá estoy viendo mi hueso y acá veo la solución de continuidad y regreso y esta no llega hacia el otro lado. Esas fracturas se llaman entallo verde, en leño o en inglés, como dicen los gringos, de green stick. Estas son las fracturas más comunes que se pueden ver de los tipos de fracturas incompletas, o sea, de hecho que lo van a ver en algún momento de sus vidas y también son las más preguntadas. Entonces tengan en cuenta eso. Luego tenemos el torus, que es un tipo de fractura que no va a ser tan bien a la simple vista porque yo en sí no estoy viendo una solución de continuidad clara, pero lo que yo sí veo es que, por ejemplo, hay como una deformidad. Entonces, eso también generalmente se puede ver en niños y me va a dar así esta imagen característica. Y la otra es la deformidad plástica, que es cuando, por ejemplo, los huesos son muy blandos. Por ejemplo, ¿se acuerda que vimos la clase pasada en la osteogénesis imperfecta, que son esos huesos suaves que tienden a hacer fracturas? Ese son el tipo de fracturas que van a hacer, que se van a deformar, ¿ok? Y que también se consideran un tipo de fractura incompleta. Cuando empecemos a describir la fractura, es importante, uno, ver en qué hueso estamos, ¿no? ¿Es el radio, es la falange, es el cúbito, el fémur, lo que sea? Y después de que hemos visto en qué hueso estamos, entonces voy a decir, ¿es fractura epifisiaria, diafisiaria? En el caso de la metáfisis, es la zona que está más cercana a la epífisis, ¿ok? O sea, yo estoy acá, por ejemplo, viendo las epífisis y lo que me sigue es la metáfisis. Y entre la epífisis y la metáfisis, hemos dicho que en el caso de los niños tenemos lo que es la fisis o el cartílago de crecimiento, ¿verdad? Que generalmente esto cartílago de crecimiento, para yo diferenciarlo de la fractura, es que uno los voy a ver en ambas articulaciones. O sea, por ejemplo, si yo lo veo acá arriba, también lo debería ver acá abajo. Eso me lo diferencia de la fractura, porque la fractura solamente va a ser en un lado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estábamos diciendo. O sea, por ejemplo, acá yo tengo una fractura epifisiaria del cúbito, que es completa, ¿verdad? Transversa. Y incluso en la radiografía lateral yo también la puedo ver igualmente. En cambio acá, por ejemplo, yo tengo una fractura de húmero, porque esta es el brazo y acá tengo el codo con el olecranon. Y acá lo que yo estoy viendo es que es una fractura en el tercio medio de la diáfisis. Acuérdense que cuando yo hablo del hueso, yo generalmente lo divido en tres partes. La parte superior, la parte media y la parte inferior. Y así puedo yo decir que estoy más o menos en el tercio subproximal o superior de la diáfisis, en el tercio medio o en el tercio distal o inferior. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta vendría a ser una fractura diafisiaria del tercio medio, ¿verdad? También completa con acortamiento y acá incluso ya puedo ver que ya se está formando un callo de fractura. Esa fractura ya, o sea, esa fractura ya debe estar un poco más avanzada porque miren el tejido que se está formando. O sea, ya debe ser más antigua y, o sea, no se está consolidando adecuadamente, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver también. En cuanto a la relación con los segmentos, lo que les estaba diciendo, ¿no? Ver que si esta fractura
se ha desplazado o no. Por ejemplo, en este caso yo veo que si bien está la fractura, pero veo que están en el mismo plano, en la misma línea, ¿verdad? Este sería hacia la parte medial, porque ese es el trocánter, la cabeza del fémur, y acá, hacia acá está el trocánter mayor. Entonces, acá vendría a ser la parte medial y hacia acá vendría a ser la parte lateral. La fractura está sin desplazar. Y eso lo puedo ver tanto en la frontal como en la lateral. En cambio, por ejemplo, acá yo estoy viendo que hay fractura, pero en ese caso sí hay cierto desplazamiento lateral, porque se está yendo hacia la parte de afuera, ¿verdad? Siguiendo el eje del trocánter. Luego también tengo que ver si es que hay angulación. Por ejemplo, en este caso, yo acá tengo una fractura. Está desplazada lateralmente, como en este caso, solamente que obviamente mucho más. Como se está desplazando, vemos que esa parte se mete, o sea, se achica o se acorta, así también se le dice. En cambio, en esta, si vemos la fractura, me está formando un ángulo. Y obviamente eso se puede medir y todo, ¿no? Pero también es importante para tener en cuenta. Luego también ver si es que lo que le está diciendo, si es que hay acortamiento, distracción, o sea, si es que esta, por ejemplo, eh, la fractura se separa o si es que en algunos casos se pone una encima de la otra. Y así como, por ejemplo, acordémonos que en la tetralogía de Fallot, la aorta cabalga, igual las fracturas también pueden acabalgar, o sea, también pueden superponerse encima y a esto se le conoce como la posición en bayoneta. Y por último también tenemos si es que tiene rotación interna o rotación externa, ¿no? O sea, ya acuérdense que, por ejemplo, puede estar por ejemplo, en genu varu hacia el medio o en genu valgu hacia adentro, o sea, es igual. Varo o interno siempre va hacia la línea media y el valgo siempre es hacia afuera, hacia la parte externa o hacia la parte lateral. Luego voy a tener un tipo especial de fracturas que se llaman por avulsión, porque generalmente va a haber una parte de la fractura que se va a arrancar. Generalmente estas fracturas van a ser pequeñas y como se van a arrancar, justamente van a estar separadas de la parte ósea, y ya sea porque se han jalado por parte de algún ligamento o por parte de algún tendón. Eso generalmente se deben a grandes fuerzas de tracción y también importante es que generalmente se ven en los que son jóvenes, niños o de repente adultos jóvenes y también en deportistas. En deportistas también se ven muy frecuentemente. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver una fractura por avulsión porque vemos como esa parte de la epífisis proximal de la falange distal está separada de su epífisis, ¿no? Acá, por ejemplo, también vemos otra fractura que vendría a ser parte del calcáneo y también vemos cómo está separada, ¿no? Acuérdense que en esta parte de acá tenemos al tendón más fuerte de toda la economía, que es el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, este tendón, como tiene mucha fuerza, por alguna mala pisada, en algún mal movimiento, pum, puede jalar y puede desprender sobre todo lo que viene a ser la parte posterior del calcáneo. Y acá también tenemos otra fractura que es un poquito más difícil de ver, pero si se dan cuenta, comparándolo siempre con el otro lado, yo veo acá que hay una pequeña parte que se ha salido, ¿verdad? Otro tipo de fracturas especiales son las fracturas por estrés. Estas fracturas se dan porque generalmente una persona empieza a hacer algo que no acostumbra a hacer y lo hace muchas veces. Entonces, eso me va a dar un daño en el tejido óseo y generalmente esto va a ser a lo largo del tiempo. O sea, no es que, por ejemplo, yo un día me pongo a saltar así un montón de veces sobre mis talones y me voy a fracturar, no. O sea, pero si me pongo a saltar sobre mis talones todos los días, obviamente ahí sí puedo generar una fractura. Y es característico también porque es un dolor de tipo mecánico, es decir, que el dolor se va a exacerbar con el movimiento, con el ejercicio y va a calmar con el reposo. También es mucho más frecuente en lo que vienen a ser los miembros inferiores y en la radiografía al comienzo no puedo ver nada, porque generalmente, como hemos dicho, ese tipo de fracturas se dan de tipo crónico. Entonces yo voy a poder ver algo a partir recién entre las 2 semanas y los 3 meses. Entonces, para estos casos sí se ven mejor mucho más en la resonancia, porque en la resonancia yo lo puedo ver antes que en una radiografía. Y en algunos casos, lo que yo voy a ver es que vamos a ver reacciones periósticas, que ahorita un poquito más adelante lo vamos a ver. Puedo ver que de repente se ha formado un callo de fractura o de repente si es que hay alguna línea perpendicular al eje de la fractura. Por ejemplo, acá estamos viendo una fractura que me está generando un edema. Vemos que es incompleta en la parte del cuello del fémur, ¿verdad? Y acá tenemos otra también
en la parte del pie que generalmente se dan por movimientos repetitivos o que no son habituales, que uno de los que está acostumbrado a hacer. Dentro de las fracturas hay muchísimas clasificaciones. Cuando ustedes ya en traumatología, van a ver que por cada parte del cuerpo, o sea, va a haber clasificaciones para el hombro, para la diáfisis del hombro, para el fémur, para la cadera, o sea, hay infinitas clasificaciones, pero una de las que más les preguntan, sobre todo hablando de los niños, pues, porque en los niños hemos dicho que tenemos el cartílago de crecimiento, va a ser la clasificación de Saltel-Harris. Es bastante preguntada también. Entonces tenemos el tipo 1 es cuando la fractura se da a través del cartílago de crecimiento. No me involucra nada más y es generalmente completa. El tipo 2 es que me involucra tanto el cartílago de crecimiento y se va un poco hacia arriba, hacia la metáfisis. El tipo 2 es al revés, en vez de irse para arriba, se va para abajo, o sea, me involucra el cartílago de crecimiento y se va hacia la epífisis. El tipo 4 me involucra ambos, me involucra tanto el cartílago de crecimiento, la metáfisis y también hacia la epífisis. Y el tipo 5 es especial porque si bien me involucra el cartílago de crecimiento, generalmente porque hay una fuerza de compresión o de aplastamiento. Otros signos indirectos que también podemos ver en las fracturas es que puede haber un aumento de las partes blandas. Generalmente cuando hay una fractura tenemos edema. A la clínica obviamente vamos a ver dolor, deformidad y también dificultad al movimiento. Eso también es bastante característico de las fracturas. En algunos casos, si es que son fracturas articulares, podemos ver derrame. Por ejemplo, en la parte de flexión, por ejemplo, de los codos, podemos ver lo que es desplazamiento o deformación de los cojinetes y reacciones periósticas que en un momento también las vamos a ver. Entonces, cuando vayamos a describir una fractura, que como les digo es una de las patologías o condiciones más frecuentes que vamos a ver a lo largo de nuestras vidas como estudiantes, cuando estén rotando por traumato, por diferentes especialidades, es importante saber cómo yo voy a describir una fractura. Entonces, uno es ver la localización. ¿En qué hueso estoy y en qué parte del hueso estoy? ¿Estoy en epífisis? ¿Estoy en diáfisis? ¿En qué parte, por ejemplo, si fuera la diáfisis en tercio proximal, tercio medio, tercio distal, o si fuera en la metáfisis, o si fuera incluso, como hemos visto en la de Salter-Harris, en el cartílago de crecimiento? Luego, decir el tipo de fractura. ¿Es completa o incompleta? ¿Es transversa, oblicua, en alas de mariposa, en tallo verde, etcétera? Por ejemplo, ver el número de fragmentos, ¿no? Si son fracturas conminutas, si es que se puede contar los fragmentos, si fueran en la área de mariposas, que tenemos un fragmento fuera del hueso salido, la dirección de la línea de la fractura, también, por ejemplo, si está rotada, como hemos dicho, internamente o en varo o si fuera al revés, si está rotada hacia la parte lateral o externa o en valgo. También si es que hay relación con otros fragmentos y las complicaciones si es que las fuéramos a ver. Entonces, para ver las fracturas, uno, yo siempre voy a pedir una radiografía de cajón de primera prueba de elección, ¿verdad? En las radiografías yo voy a poder casi todas, porque a veces no se pueden ver, pero casi todas las fracturas, y es importante también que siempre yo la pida en dos proyecciones. Yo la pido, por ejemplo, en las manos, yo tengo que pedirle una radiografía frontal y una fractura oblicua. O igual, si por ejemplo voy a pedir una radiografía de muñeca, igual pido la frontal y pido la lateral, ¿verdad? Siempre en dos planos, para yo poder estar más seguro de mi diagnóstico. Luego tenemos la tomografía, que generalmente me sirven para lo que son fracturas que me involucran la articulación y también, como siempre decimos, la tomografía va a ser muy útil para lo que va a ser el estadio de la fractura y para poder esto yo poder planificar si es que va a requerir tratamiento quirúrgico, porque no todas las fracturas requieren tratamiento quirúrgico, pero por ejemplo, las fracturas que hemos dicho, por ejemplo, las expuestas, las que son muy anguladas, esas sí generalmente van a requerir tratamiento quirúrgico. Luego yo tengo la resonancia, que va a ser obviamente con cortes mucho más finos, entonces yo aparte de la fractura, que la voy a poder ver mucho mejor, también me da características del tejido blando, porque como hemos dicho, a veces también puede haber compromisos de los tejidos blandos, de los cojinetes, y también obviamente en el caso de la columna ver si es que hay extensión hacia la médula o compresión.
La ecografía también me sirve para ver fracturas, por supuesto que sí, sobre todo las fracturas que son pequeñas, por ejemplo, las fracturas de las falanges de la mano, por ejemplo, las fracturas del pie o de repente alguna microfractura, que yo no la puedo ver de repente a la radiografía, entonces yo de repente podría pedir una ecografía. Y por último, la gamografía, pero que en verdad casi no se pide para lo que es fracturas. Pero bueno, si es que de repente es una persona que, digamos, tiene múltiples fracturas, que se para fracturando a cada rato, entonces ya yo no solamente estoy sospechando de que es una fractura, ¿no? Yo ya estoy sospechando en otra cosa, entonces quiero ver cómo está el metabolismo, yo me pido la gamografía. Pero como les digo, en verdad casi no se pide para lo que es fracturas. Entonces, acuérdense que también a lo largo del cuerpo tenemos algunos huesos que son accesorios o sesamoideos, porque si bien no se ven en todos lados, por eso es que se dicen que son accesorios, que por ejemplo los vamos a ver en las manos, a veces en el pie, y en el caso de los sesamoideos, el sesamoideo más grande del cuerpo, acuérdense que es la rótula, ¿no? Entonces, es importante saber eh, diferenciar, por ejemplo, ¿es una fractura por abulsión, que hemos dicho que son generalmente fragmentos pequeños, o es un hueso sesamoideo o accesorio? Entonces, acá les he traído una tabla que también es pregunta de examen generalmente. Las fracturas, como hemos dicho, como va a haber una solución de continuidad, sí van a tener una interrupción abrupta en lo que es en la cortical. En cambio, estos huesecitos no van a tener esa interrupción abrupta. Las fracturas, o sea, son generalmente por mecanismos fuertes, no por un golpe, por una caída, entonces casi nunca van a ser simétricas y obviamente menos bilaterales. En cambio, los huesos samoideos sí, porque yo los huesos samoideos, por ejemplo, o los accesorios, yo los voy a ver generalmente en ambas manos. Entonces, si la persona me dice que se ha caído de una mano y yo veo con la otra mano y también tiene, o sea, un poco difícil que eso sea una fractura, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la línea de fractura en sí. Generalmente, en lo que es las fracturas van a ser irregulares, toscas. En cambio, en los sesamoideos y los accesorios van a ser lisos. Luego también tenemos, de acuerdo si es que el fragmento óseo tiene su cortical completa. En el caso de las fracturas, no. En los huesecillos, sí, porque no va a haber esa solución de continuidad. O sea, yo voy a ver todo el huesecillo, voy a seguir toda la cortical y voy a ver que está completo en todo su perímetro. ¿Ok? Entonces, cuando uno ya empieza en el proceso de consolidación de la fractura, vamos a poder ver algunas complicaciones. La primera va a ser la pseudoartrosis, es decir, que la fractura no pegó, no consolidó. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo ver que tenemos una fractura y que en- por algún motivo, que ya sea el paciente no hizo la inmovilización adecuada, no utilizó su yeso, se lo quitó muy temprano, la fractura nunca llega a pegar. Entonces siempre voy a ver la solución de continuidad. El otro es el retardo de la consolidación, que es también cuando no me pega, pero porque demora mucho más tiempo, generalmente en el doble del tiempo. Entonces, lo que yo voy a ver es que si bien está, está tratando de pegar, pero no lo llega a hacer. O sea, por ejemplo, yo me fracturo la mano y de acá a un mes, de acá a 2 meses, yo ya tengo que ver esa fractura consolidada. O sea, yo ya la tengo que ver pegada. Pero viene acá el paciente en 2 meses y no me está pegando, es un retardo de la consolidación. El otro tipo de complicación es la consolidación viciosa, que es cuando la fractura sí me va a pegar, pero de manera chueca, o sea, va a haber una alteración en la alineación o una deformidad. Entonces acá yo puedo ver que, si bien es cierto, sí, la fractura me ha formado el callo, está pegando una con la otra, pero no es alineada, ¿verdad? No está siguiendo el eje que debería ser. Esa es una consolidación viciosa. El otro es la osteoporosis postraumática, cuando a veces los pacientes, si bien les dicen que sabes que no tienen que mover su brazo, su pierna, lo que sea, pero ya lo hacen más de lo debido, entonces me puede de repente generar algún tipo de osteoporosis. Otra complicación que la vamos a ver de repente más adelante o cuando ustedes van a llevar traumatología, ya van a ver esas otras complicaciones que son más clínicas. En el caso de la osteomielitis sí se va a poder ver radiográficamente que va a ser la capa, o sea, el periósteo generalmente se va a levantar, que ahorita lo vamos a ver.
infecciones de las partes blandas, si es que el paciente me viene con fiebre, por ejemplo, con pus, si es que, por ejemplo, es en la rodilla. También podemos ver necrosis avascular en la parte de lo que es sobre todo tres partes, que es el fémur, la cabeza del fémur, del húmero y del escafoides. Esos tres huesos me pueden hacer necrosis avascular. ¿Por qué? Porque en esas partes, acuérdense que están las arterias circunflejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay una fractura en la epífisis de esos huesos? Me van a cortar la circulación y van a empezarme a hacer una necrosis y se va a quedar sin circulación. El otro que es ya si no me equivoco, creo que es una de las poquísimas emergencias de lo que es fracturas, es el síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, yo le coloco un yeso muy ajustado, entonces la presión que hay en ese sitio empieza a aumentar, empieza a haber dolor, está todo hinchado, entonces eso también es una emergencia traumatológica. Otras complicaciones pueden ser la atrofia de Sude, cuando por ejemplo es más frecuente en las manos, que hay disminución de la masa, dolor, etcétera, síndrome de embolia grasa, cuando es un paciente que está de repente hospitalizado, que de la nada está bien y de un momento a otro, pum, se descompensa, empieza a desaturar, le empiezan a salir petequias por todos lados. Bueno, eso ya es más clínico, no se va a ver tanto radiográficamente, a no ser que sea en el tórax, pero hablando en sí de la fractura no lo vamos a ver tanto. También obviamente puede afectar nervios, vasos y también pueden haber otras complicaciones como miositis osificante. Esto ya es más para la parte de traumato, pero bueno, para que lo tengan un poco en consideración. Ok, y finalmente vamos a ver lo que es las luxaciones y las subluxaciones. Las luxaciones es simplemente cuando una parte, o sea, de la articulación se sale, o sea, se disloca. Si es completamente, se dice que es luxación. ¿Por qué? Porque ambas superficies articulares se pierden su contacto, ¿verdad? En cambio, la subluxación es que sí hay una dislocación, pero va a haber cierto contacto entre ambas todavía. O sea, va a ser una luxación, pero incompleta. O sea, todavía yo voy a estar teniendo eh, cierto contacto. Eso también es relativamente sencillo. Entonces, respondiendo a algunas preguntas, dice, los huesecillos accesorios, bueno, acá debería ser al revés. Las fracturas, a diferencia de los huesecillos accesorios, generalmente hemos dicho, ¿no? Van a tener líneas de fracturas irregulares, no van a ser simétricas ni bilaterales. Entonces, en el caso, acá hay que corregir, diría las fracturas, a diferencia de los huesecillos accesorios, su línea de fractura es irregular y tosca, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos dicho que es una fractura? Simplemente es una solución de continuidad del hueso, ¿verdad? ¿Cómo puedo definir una fractura completa? Es que va a haber la solución de continuidad, pero que me va a abarcar ambas corticales. A eso es la diferencia de la incompleta, que la incompleta solamente me abarca una sola cortical. Entonces acá dice, ¿no? Afectación total de la circunferencia del hueso. Me va a lesionar ambas corticales. Y por último, ¿cómo ustedes describirían esta fractura? No sé si alguien quisiera animarse a participar. Primero, a ver, ¿en qué hueso estamos? En el Sí. fémur. En el fémur, ¿verdad? Acá veo la cabeza del fémur, su cuello, el trocánter y parte de la pelvis. Esa es la articulación de la cadera y el fémur. Luego veo, ¿es una fractura completa o incompleta? Incompleta. Incompleta, ¿verdad? Porque solamente yo sigo la línea de fractura. Acá veo que hay una solución de continuidad en esa cortical, pero si voy al otro lado, en ambos planos, no voy a verla, ¿verdad? Ok, luego, ¿en qué parte soy? ¿En epífisis, en metáfisis, en diáfisis, cartílago de crecimiento? En diáfisis. En diáfisis, ¿verdad? Porque estoy en la parte central. Y por último, digo, ¿en qué parte de la diáfisis estoy? ¿Estoy en el tercio proximal, en el tercio medio o en el tercio distal? Tercio medio. Claro, o sea, por ejemplo, yo acá más o menos tengo que tratar medio al ojo, por así decirlo, dividir en tres partes al hueso, ¿verdad? Si fuera, digamos, más o menos hasta por acá, yo diría que es la parte proximal. De acá hasta acá, más o menos, yo diría que es la parte media.
y de acá ya hacia abajo sería la parte distal, ¿verdad? Entonces dice fractura incompleta de diáfisis, tercio medio o tercio medial del fémur. Ok, chicos, hasta aquí fracturas. ¿Tienen alguna pregunta? Esta es en verdad la parte más fácil de todas, yo creo, así que es bastante sencilla de entender, ¿verdad? ¿O seguimos? ¿Podrías volver a explicar la fractura incompleta en tallo verde, por favor? Ya. Las fracturas incompletas de tallo verde es, ustedes tienen que imaginar como si tuvieran un palito de árbol. Si yo lo rompo un poquito, generalmente no se va a romper del todo, ¿no? Sobre todo cuando en los niños no van a tener la misma fuerza que en los adultos. Entonces acuérdense que cuando son incompletas solamente me va a abarcar una parte de la cortical. Y se dice en tallo verde porque es como si pareciera que este palito del árbol se rompe. Entonces por eso es que le dicen en tallo. Y verde, bueno, por la naturaleza. No sé por qué le han puesto verde, pero así se la conoce, ¿ok? Entonces yo voy a ver ese tipo de fracturas así, que no van a llegar de una cortical a la otra, que se ven en niños nada más. Yo no puedo decir que es una fractura en tallo verde en un adulto. Solamente se ve en niños. Ok, ¿Alguna otra pregunta? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no, continuamos. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de tumores óseos, que esta sí es una parte un poquito más exquisita, sobre todo porque en la mayoría de estos tumores, casi siempre, el diagnóstico va a ser radiológico. Entonces, hay que tener en cuenta bastante eso. Entonces, cuando yo voy a ver un tumor óseo por radiografía o por cualquier técnica de imagen, lo que yo tengo que ver es, uno, igual, así como la fractura, en qué parte está, en qué hueso está y en qué zona está, porque de acuerdo a esto también yo puedo sospechar más y es que se orienta hacia cierto tipo de tumor. Por ejemplo, si es en la epífisis, yo voy a ver más controblastomas, tumores de células gigantes, enfermedad de Payet, entre otros. Si es en la metáfisis, yo generalmente sospecho más de un quiste óseo simple o aneurismático, de repente un encondroma, fibroma. Si es en la parte medular, si es en la parte cortical, o sea, más si es en la parte externa, de repente un osteoma osteoide. Si es en la parte de la diáfisis, de repente yo sospechar de un granuloma eosinofílico, un fibroma y así. Y estos obviamente pueden ser tanto benignos o malignos, pero también es importante que ustedes tengan bastante en cuenta eso, porque la zona en la que ya está asentándose el tumor ya me dice bastante. Y lo mismo va a pasar con la edad. Hay tumores que son prácticamente únicos de los niños y hay tumores que son prácticamente característicos de los adultos. Entonces acá yo les he dejado este cuadro para que más o menos ustedes puedan ya leer con más calma qué tumores se encuentran en las personas jóvenes, sobre todo en los niños, por ejemplo, las leucemias, el sarcoma de Ewing, entre muchos otros, ¿no? Pero esos son como que los más característicos. En los adultos de repente jóvenes, yo puedo ver osteocondromas, osteoblastomas, tumores de células gigantes, y ya más hacia la parte ya de la edad más avanzada, de los adultos mayores, por ejemplo, yo voy a poder ver lo que son las metástasis, también característicos los adultos, el mieloma. El mieloma prácticamente yo no lo voy a ver en niños, al igual que la metástasis, ¿no? O sea, es muy raro. O sea, obviamente en la medicina ustedes saben que siempre hay excepciones a todo, pero si es que les viene una pregunta clásica, o sea, es muy raro que yo estoy pensando en un mieloma en un niño de 5 años, ¿verdad? Igual el condrosarcoma también es mucho más característico de los adultos que de los niños. Y así ustedes van a poder ir viendo de acuerdo simplemente por ver la edad y en dónde está. Ahí eso ya tienen 50% de su diagnóstico o de su presunción diagnóstica. También hay que ver qué tipo de lesión es, cómo está la zona de transición, reacción perióstica, el tipo de destrucción que va a tener el tumor, si es que tiene matriz, si es que está haciendo extensión, por ejemplo, a tejidos blandos, a otros órganos, y si es que son únicos o varios, ¿no? Ahorita vamos a ver cada uno de estos. Entonces, en el tipo de la lesión, yo tengo tres tipos de lesiones. Uno, las osteolíticas, que van a ser lesiones radiolúcidas, o sea, negras, más oscuras, que me van a decir que acá hay una lisis, o sea, el hueso se está destruyendo.
El otro tipo es la osteoblástica o esclerótica, que van a ser al revés, van a ser radiopacas, van a ser lesiones más claras. Y generalmente eso es totalmente lo contrario de la osteolítica, o sea que va a decir que se está acá formando hueso. Y por último, puedo ver una mixta que tiene tanto lesiones osteolíticas como osteoblásticas. Igual acá, osteolíticas y osteoblásticas. Y acá también yo veo múltiples lesiones osteolíticas y múltiples lesiones osteoblásticas. Entonces también importante es saber diferenciar estas lesiones porque vamos a ver que cada tumor tiene cierto tipo de lesiones. El otro es la zona de transición, es decir, entre el hueso normal y entre el tumor, cómo está siendo esa diferenciación. Es como si ustedes, por ejemplo, si nos hiciéramos un balayage en el cabello. Si yo tengo un balayage que es bonito, en degradé, o sea que es generalmente eh, una zona de transición estrecha, generalmente van a ser benignas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las zonas estrechas van a ser así, o sea, la diferenciación va a ir como que cambiando poco a poco. En cambio, si yo tengo la amplia, generalmente me va a decir que es una zona de transición más agresiva. Es como decir, yo me pinto, yo tengo mi cabello acá negro y pum, de la nada paso a rubia. O sea, se ve, perdón, es al revés, ¿no? La estrecha es así, de un momento a otro, y que yo puedo ver, por ejemplo, acá, los bordes que se están diferenciando, ¿no? Yo tengo la lesión acá y acá yo puedo ver el hueso sano. Igual si fuera en anillo grueso, cualquiera de ellas. Pero la cosa es que yo estoy viendo una diferenciación. En cambio, la amplia, no, la amplia, o sea, yo voy a ver como que está en degrade. O sea, no lo voy a poder diferenciar tan bien del todo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lesiones estrechas, ¿no? Porque yo puedo diferenciar claramente hacia qué parte está el tumor y hacia qué parte está el hueso sano. Igual acá. Acá sería todo eso el tumor y acá es, ¿verdad? Y así. Luego tenemos la otra característica que es la reacción perióstica, que esto va a ser cómo el hueso me va a reaccionar ante algún tipo de trauma, de infección, de tumor, etcétera. Entonces acuérdense que el hueso, sobre todo en lo que vienen a ser los huesos largos, van a estar cubiertas por el periósteo, que va a ser esta capa de tejido conectivo que radiográficamente no deberían verse normalmente. Pero ¿qué pasa? Cuando están habiendo estas noxas que me están atacando al hueso, el periósteo va a reaccionar. Entonces, en estos casos sí van a tener ciertas formas de acuerdo a cómo se reacciona el periósteo. Y esto generalmente yo lo voy a ver a partir de los 10 días a 3 semanas. O sea, ¿por qué? Porque generalmente este periósteo está sufriendo un estímulo que lo va a hacer reaccionar. Generalmente en niños el periósteo es mucho más activo y puede simular que es más agresivo, pero no necesariamente lo sea. Entonces acá tenemos algunos tipos de reacciones periósticas. Por ejemplo, en las continuas, como su nombre lo dice, es porque van de un lado a otro, ¿verdad? En cáscara, cáscara arrugada, en capas, en cepillo, en sol naciente y las interrumpidas tenemos el contrafuerte o buches también, triángulo de Codman, espiculados. Entonces, cuando yo hablo de una reacción periódica benigna, generalmente estas van a ser continuas y van a ser sólidas. Esto me quiere decir que es el periósteo ante este estímulo está reaccionando, pero de forma crónica. Entonces, esto le va a dar tiempo de que pueda formar su corteza normalmente o casi normalmente. Lo que yo voy a ver generalmente es una corteza gruesa, regular y generalmente va a ser densa sólida, ¿no? Y acá tengo tres tipos. La primera es esta de acá, la delgada, que es una leve elevación del periósteo, como su nombre lo dice, delgada. Generalmente es de quistes óseos, aneurismáticos, por fractura de estrés. Por ejemplo, esto también se ve bastante, bastante en la osteomielitis, que si bien no es un tumor, sino es una infección del hueso, también es bastante común. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial y granuloma eosinofílico. Luego tengo, por ejemplo, la densa elíptica, que es menor de 1 centímetro, es un poquito más grande que la delgada y es característica del osteoma osteoide y del osteoblastoma. Y por último, la ondulante.
que su nombre lo dice, ¿no? Es como si fuera irregular, medio ondular. Esta sí va a ser mayor de 1 centímetro y se puede ver, por ejemplo, en la osteodistrofia pulmonar, o sea, cuando está yéndose hacia el otro lado del hueso. Luego tengo lo que es ya la reacción perióstica maligna. Esto sí, generalmente son preguntas de exámenes bastante comunes. Entonces, cuando es una reacción maligna, generalmente quiere decir que es una anoxia, un estímulo tan rápido que no le da tiempo al hueso al periósteo, más bien dicho, de consolidar un hueso nuevo para que pueda formar su corteza. Entonces, aquí voy a tener cuatro tipos. Bueno, hay un quinto tipo, pero no lo sé por eso porque no es tan preguntado que es este de acá, el contrafuerte. Pero- y eso, o sea, es parecido al triángulo de Cotman, pero es más sólido, ¿verdad? Pero ese no lo preguntan casi nunca. Los que sí les preguntan, o sea, siempre, siempre, son estas. La primera es en capas de cebolla, laminar o espiculada. Esta, esta es la reacción en periósticas, porque vamos a ver que el periósteo se eleva y que me está formando como si fueran capitas. Por eso es que le dicen que es como si fuera una cebolla que se está despelando. Clásico, siempre pregunta de examen, sarcoma de Ewing. También lo puedo ver, por ejemplo, en la osteomielitis aguda, que también parece que hemos dicho que también se ve así. O sea, si yo veo una reacción perióstica, uno, en las dos cosas que tengo que pensar. Si es un niño, en un sarcoma de Ewing. Si es una persona que de repente ha tenido una fractura expuesta, infectada, yo voy a pensar en una osteomielitis. También se puede ver en osteosarcoma, granuloma eosinofílico, fracturas por estrés, osteopatía neumática. Importante hacer el diagnóstico diferencial también. La otra es en espiculada paralela o en cabellos erizados o también le dicen a veces en peine, porque van a ser estas radiaciones que van a salir del hueso pero de forma recta. Eso también lo podemos ver en el sarcoma de Ewing, en la miositis y en la sífilis. Esos no son tumores, pero también se pueden ver, entonces es importante también guiarse bastante de la clínica. La otra que tenemos es la compleja o en rayos de sol, porque va a aparecer como si del hueso. Sí, como si fuera un sol que está naciendo. O en sol naciente también le dicen. ¿Ven? ¿Ven cómo está saliendo así? En esta parte sí se vuelve recta, pero después está siguiendo como que leja. Este es diferente de la espiculada paralela. Tengan mucho cuidado. Y esto también es clásico, clásico del osteosarcoma. También se puede ver en el osteosarcoma de Ewing si es que fuera un niño o de repente en algún tipo de metástasis. Y por último, el triángulo de Codman, que es como si esta parte del hueso se elevara del periósteo y me está formando como un triangulito, ¿verdad? Y esto se ve también bastante en lo que son diferentes neoplasias o procesos malignos inflamatorios y también en el hematoma subperióstico. Otra importante para hacer la descripción de los tumores es el tipo de destrucción. Y acá voy a tener tres tipos, los más clásicos. El patrón geográfico, que generalmente va a ser no agresivo, que yo voy a poder bien diferenciar la lesión porque sus bordes van a ser bien delimitados, pueden ser un poco escleróticos y generalmente me va a indicar benignidad. Esos tres tipos son geográficos porque yo estoy pudiendo ver la lesión donde termina con sus bordes más definidos, más nítidos. El otro tipo es el apolillado, que generalmente es un poquito, es un intermedio, en verdad. O sea, puede ser agresivo, pero puede ser maligno sobre todo, pero también en algunos casos puede ser benigno. Entonces, lo que yo voy a ver acá son varias lesiones líticas de 2 a 5 milímetros y que van a ser mal definidas. Y finalmente, lo que tengo acá es el patrón permeativo, que esto sí ya me va a indicar más hacia la malignidad, hacia la agresividad. Esos también van a ser igual, muchas lesiones líticas, pero mal delimitadas y más sutiles. O sea, van a ser como que medias borradas, menores de 2 milímetros. Luego, lo que yo voy a tener también es el tipo de matriz que me está formando el tumor. En el caso de la matriz, si es que es condroide, es porque hay una calcificación dentro del tumor, ¿no? Estos generalmente pueden ser puntiformes, pueden ser en anillos y arcos, y me va a dar la característica del popcorn, de la palomita de maíz o de la canchita. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el encondroma, osteocondroma, condroblastoma, condrosarcoma. Este vendría a ser un tipo de matriz condroide, como si fuera una canchita, ¿verdad? Luego tenemos la de acá, que es el ostioide, que va a ser un aumento de la densidad parecida al tejido óseo o también incluso por una masa de los tejidos blandos. Eso generalmente vamos a verlo en tumores formadores de hueso, o sea,
lesiones osteoblásticas. Si es inmadura, nos puede dar esa imagen como si fuera una nube, ¿verdad? Parece una nube densa. En cambio, si es madura, me puede mostrar como un aumento de la cortical, de la densidad periférica. Y la última va a ser la fibrosa, que se va a ver, como su nombre lo dice, en tumores fibrosos, que me va a dar esta imagen característica de vídeo deslustrado, porque yo lo voy a ver medio borroso, medio difuso. Acá un pequeño resumen de los diferentes tipos de sarcomas que uno tiene según sus características de acuerdo a la edad y acá también a la radiografía, las lesiones que se pueden ver si es que es en menores de 30 o mayores de 30 años. Un ratito, chicos, perdón. Ven de nuevo mi pantalla, ¿no? Sí, Ya. Lo siento, que tenía que prender la luz porque me estaba quedando todo oscura. Ya. Entonces, ahora sí vamos a entrar al mismo tumor en sí que vamos a ver. Generalmente hemos dicho que los tumores pueden ser tanto benignos como malignos. Entonces, primero vamos a ver los tumores benignos más preguntados, más frecuentes, y luego vamos a pasar a los tumores malignos. Entonces, primero tenemos al osteoma, que el osteoma es un tipo de tumor benigno que generalmente se va a ver en la parte de lo que es la cabeza y el cráneo, sobre todo lo que es en los senos maxilares, paranasales, en parte de la bóveda, a veces se puede ver en la mandíbula y también en la nariz. Este se puede ver tanto en hombres como en mujeres, no hay predilección por ningún sexo. Cuando va a involucrar a la parte del canal medular, o sea, hacia la parte central del hueso, se le va a llamar isla ósea. Estos tumores, como vamos a ver, por ejemplo, son tumores radiopacos, redondeados generalmente, que van a tener la misma densidad de la corteza normal que se puede ver. Se le dice que son osteomas maduros, como le hemos dicho, si es que involucran la médula central. Lo que vamos a ver a la resonancia es que van a ser hipointensos tanto en T1 como en T2. Y a la mamografía también vamos a ver que van a captar levemente. Acuérdense que solamente pedimos mamografía cuando estemos sospechando ya de alguna malignidad para ver estudios metabólicos, pero en general no se pide. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la reconstrucción tomográfica un osteoma que vamos a ver cómo es una tumoración del hueso parietal bien delimitada. Esa no me está comprometiendo otros planos, sino que yo la puedo ver sujeta o subscrita a solamente esa zona, ¿verdad? Y acá también tenemos en la parte ya del hueso frontal, parte ya incluso me está comprimiendo un poco del ojo, pero generalmente se van a ver así, o sea, yo voy a poder ver sus bordes bien nítidos, definidos, y como les he dicho, generalmente se ve en la parte de la cabeza para arriba. Luego tenemos el encondroma. El encondroma también es otro tipo de tumor benigno, pero en este caso va a ser de lo que es tejidos blandos, sobre todo lo que es el cartílago. Van a ser un poco más frecuentes en hombres, ligeramente, y sobre todo en lo que es niños y adultos jóvenes. Y generalmente, pero no siempre, se van a ver en lo que es manos y pies. Estas van a ser lesiones líticas, o sea, destructoras de hueso, que van a ser igual bien delimitadas porque van a estar separadas del hueso sano y se va a ver cómo está formando el tumor. En algunos casos podemos ver que tienen adentro de la lesión ciertas calcificaciones en el anillo o en espiculadas, y en lo que es en la resonancia, en T1 se va a ver generalmente hipo o isointenso. O sea, yo veo los músculos y voy a ver que van a estar casi de la misma densidad. En cambio, en T2 va a ser al revés, van a pintar, van a ser hiperintensos. Y en el caso de T1 y T2 podemos ver también lesiones en anillos y arcos, que van a ser pequeñas lesiones, pero hipointensas de matriz condroide. Y cuando yo le pongo el contraste en T1, va a haber generalmente, eh, el contraste va a realzar en los bordes, en los tabiques y en los anillos y arcos, si es que tuviera.
El fibroma también va a ser otro tipo de tumor benigno que generalmente se va a deber porque hay proliferaciones de la vaina tendinosa y esto es relativamente raro, no es tan común. Generalmente se ve en hombres adultos jóvenes, entre 20 y 50 años, también tiene cierta predilección por los hombres y sobre todo lo vamos a ver en las articulaciones pequeñas, sobre todo en lo que vienen a ser los dedos, pero también podemos verlo, por ejemplo, en otras articulaciones como la rodilla, el hombro, la muñeca, etcétera. Entonces, en lo que es en radiografía no se suelen ver bien, pero en la resonancia sí, lo que vamos a tener es una lesión hipointensa o isointensa en comparación siempre al músculo en T1 y en T2 generalmente van a ser heterogéneos, pero generalmente un poquito más hiperintensa. Y si es que le pongo el contraste en T1, puede o no realzarlo, o sea, es un poco variable. Y en la ecografía también, como son de partes blandas, hemos dicho, ¿no? Que la ecografía también es un método bastante bueno para ver lo que es ese tipo de lesiones. Entonces yo voy a poder ver, por ejemplo, esa lesión en la articulación del tobillo, que es hipoecoica, que es bien delimitada, no me está comprometiendo otros planos. Y así yo puedo hacer mi diagnóstico diferencial. Luego tenemos los quistes, o se les dice también quistes simples o unicamerales, porque generalmente son uno solo. Van a ser benignos, no generan ningún síntoma. Normalmente sí se ven en los niños. Ojo con eso, ojo con ese dato. Entre 1 y 10 años sí van a tener más predilección por los hombres. Entonces, a lo que yo voy a ver la radiografía son estas lesiones radiolúcidas que van a ser bien delimitadas y como son bien delimitadas, su zona de transición va a ser estrecha, ¿verdad? Yo puedo seguir todo el borde de la lesión. A veces pueden expandir el óseo y pueden adelgazar el endostio. Y acá tenemos dos signos. Uno es el del fragmento caído, que es cuando hay un fragmento del hueso que está siendo dependiente, porque hay una fractura que está atravesando esta lesión. Y el otro es el signo de la burbuja. Como este quiste es aire, entonces aquí lo que yo voy a ver es gas en la parte menos dependiente de la lesión. Y a la resonancia igual. Generalmente yo los voy a ver bien delimitados, hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. Y con contraste me van a realzar esa la parte externa o periférica. Hasta aquí los quistes benignos. Ahora vamos a pasar a los ya malignos. Probablemente uno de los más preguntados es el osteosarcoma. Este va a ser un tumor formador de hueso maligno. Es el segundo más común después del mieloma múltiple y es el tumor maligno más frecuente también de la infancia, pero también se puede ver en los huesos, porque hay dos tipos de osteosarcoma. El primario, que es entre los 10 a 20 años, y el secundario, que ya se va a ver en adultos mayores. Tiene también cierta predilección por los hombres. Entonces, lo que yo voy a ver son lesiones que van a destruirme la cortical y que justamente me va a dar los diferentes tipos de reacciones periósticas, pero malignas, ¿no? Por ejemplo, me puede dar estas reacciones periósticas en rayo de sol, me puede dar, por ejemplo, el triángulo de Codman, en algunos casos, pero ya un poquito menos frecuente, las capas en cebolla. Pero los dos primeros, el rayo de sol y el triángulo de Codman, sí son más característicos del osteosarcoma. También van a tener una amplia zona de transición y van a tener ese aspecto como apolillado que habíamos dicho, ¿verdad? A veces puede verse como una masa del tejido blando y cuando hay osificación de la matriz, generalmente va a ser mal definido con un aspecto como esponjoso. La tomografía también me puede ayudar, pero generalmente para lo que es la biopsia y estadiaje, porque en sí el osteosarcoma con una radiografía lo puedo, o sea, ver, no me tengo que estar de repente porque gastar no tanto, si es que no lo necesito, ¿no? Pero si es que quiero ya entrar a hacer mi planificación quirúrgica, sí voy a tomarle de repente la tomografía. Pero más sensible es siempre la resonancia para lo que es tumores. Y acuérdense que siempre pedíamos contraste para dos cosas. Uno, tumores y dos, infección e inflamación, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando yo estoy sospechando, o sea, yo he visto una lesión así característica y yo le quiero pedir la resonancia, yo le voy a pedir resonancia con contraste. Entonces, lo que yo voy a ver generalmente es que va a ser una lesión eh, hipointensa o isintensa en T1, en T2 yo lo voy a ver hiperintenso
Y con contraste me va a resaltar, pero lo que son los componentes sólidos. También en lo que es los componentes mineralizados o osificados que le llaman, es indistinto hablar de lo mismo. Se van a ver hipointenso tanto en T1 y en T2. Me puede dar edema, o sea, alrededor de la lesión puede estar hinchado. Generalmente isointenso en T1 y hiperintenso en T2. La hemorragia va a depender. Puede ser hipo o hiperintenso, por eso pongo variable. Luego tenemos otro de los tumores malignos también más frecuentemente preguntados, que es el condrosarcoma. Este es el 25% de los tumores óseos malignos primarios. Generalmente se va a ver ya más en la vida adulta, entre los 40 y 50 años, y característico de los huesos largos, pero también, como les he dicho siempre, se puede ver siempre en otras lesiones, pero para cuestiones de preguntas, normalmente les van a preguntar si es que le viene en fémur, en eh, húmero, tibia, etcétera. Y también tiene más predilección por los hombres. Entonces, lo que yo voy a ver a la radiografía es este aspecto condroide que me va a formar como palomita de maíz, porque la matriz está consolidada de forma condroide, ¿no? Como hemos dicho, en canchita o popcorn. Acá también igual vamos a ver como si fuera una palomita de maíz. Entonces esas lesiones generalmente a veces tienen patrón lítico y me pueden hacer extensión a tejidos blandos. En algunos casos pueden hacer un financiamiento endóstico profundo, sobre todo de los 2/3 de la cortical. Voy a ver el aspecto apolillado en lo que es el tipo mixoide, mesenquimal y desdiferenciados, porque hay varios tipos de condrosarcoma, pero más común es el aspecto apolillado. Y en algunos casos puedo ver la brecha cortical. Entonces acá yo voy a ver cómo se forma este tumor maligno de la parte de la matriz condroide y acá igual también estoy viendo el patrón lítico que me está eh, haciendo una lesión bastante grande en la parte de los huesos y acá también en la tibia y en el fémur con palomita de maíz. A la resonancia yo las lesiones las voy a ver hipo o isointenso en T1, en T2 va a ser hiperintenso, sobre todo en las zonas no calcificadas. En el contraste va a tener este realce heterogéneo a moderado, puede tener también realce en la parte septal y de la periferia y también cuando tiene las lesiones anillos y arcos. Y hay una secuencia especial que es la ecogradiente, que me va a también magnificar las porciones calcificadas, como por ejemplo acá. Yo estoy viendo la lesión y la parte de calcificada me va a realzar, que es la parte de la tibia. Luego tenemos el tumor característico de los niños, porque solamente lo voy a ver en esta edad, entre los 10 máximo 20 años. Es el segundo tumor óseo más frecuente de los primarios malignos. Este se va a dar dentro del sistema de Havers. Acuérdense que en el hueso tenemos esta cavidad medular y ahí vamos a tener ese sistema de conglomerados óseos. Y a la radiografía lo que yo voy a ver van a ser lesiones radiolúcidas que pueden estarme destruyendo con aspecto así como apolillado, ¿verdad? Que generalmente se van a ver en lo que es la diáfisis de los huesos largos, generalmente. También me puede comprometer tejidos blandos, me puede hacer esta reacción perióstica en capas de cebolla, que también es característica. Miren, miren cómo se forma la capita de cebolla del sarcoma de Ewing, pero también puedo ver otras reacciones periósticas como estas del cepillo, ¿verdad? Recto. También puedo ver esclerosis en un 40% y también pueden tener expansión ósea o de repente en algunos casos se pueden ver quistes. En T1 yo lo voy a ver hipo o isointenso, siempre en comparación al músculo. En T2 yo lo voy a ver hiperintenso, heterogéneo y en contraste lo voy a ver también realzado, pero heterogéneamente. Luego el fibrosarcoma, que también es un tumor pero más raro de origen mesenquimal, o sea, de la parte de los fibroblastos.
es una lesión, puede ser primaria o también puede ser secundaria a algún tipo de tratamiento como radiación o a otras enfermedades como la enfermedad de Payet, infarto óseo, osteomielitis crónica. Generalmente se va a ver más en los adultos entre 30 y 60 años y tiene más predilección por los hombres. Lo que yo voy a ver son estas lesiones destructivas, osteoblásticas, tienen amplia zona de transición porque yo no sé exactamente dónde es que termina la lesión y dónde comienza y ocasionalmente pueden ser expansivos. También puedo ver algunas reacciones periósticas, áreas de secuestro óseo y también se pueden a veces asociar a grandes masas de tejido blando que se van a extender desde el hueso. Entonces, en T1 yo lo voy a ver isointenso, en T2 yo lo voy a ver hiperintenso, acá, isointenso o hipointenso, en T2 lo voy a ver un poco más hiperintenso y en T1 con contraste yo lo voy a ver con realce, pero también heterogéneo, ¿verdad? Acá estoy viendo la lesión en la parte diaficiaria del peroné, que me está haciendo esta lesión clásica de fibrosarcoma. Y finalmente tenemos el tumor de células gigantes, que esa también es una neoplasia especial porque es entre benigna y maligna, o sea, es agresiva, pero no hace metástasis y tampoco generalmente hace malignidad. Entonces es como un intermedio. Esta va a ser más característico en los huesos largos, generalmente en adultos, pero también a veces en adultos jóvenes, entre 20 y 50 años. Y si se dan cuenta, ese es el único tumor que tiene predilección por las mujeres. El resto casi todos son hombres, ¿verdad? Porque las mujeres somos el sexo fuerte, no mentira. Pero sí, generalmente solamente va a tener predilección por las mujeres en ese tipo de tumor. Entonces, lo que yo voy a ver es esta lesión destructora de hueso, o sea, osteolíticas, crásicas, que generalmente son bastante grandes, porque su nombre lo dice, ¿no? Tumores de células gigantes. Son lesiones generalmente grandes, con márgenes escleróticos, pero sí van a ser bien delimitados. Yo puedo ver dónde comienza y dónde termina. A veces pueden extenderse hacia la cortical, hacia la parte del hueso subcondral y pueden tener placas de crecimiento cerradas. Lo que yo voy a ver es una zona estrecha, ¿verdad? Yo veo exactamente cómo está entrando del tejido sano y luego veo el tejido tumoral. También puedo ver que puede adelgazarse la cortical y puede tener una remodelación expansiva. En algunos casos puedo ver acá, como este caso, que puede tener trabeculaciones, ¿verdad? Diferentes trabéculas en el interior del tumor. Generalmente no hacen mineralización de la matriz y también pueden hacer fracturas patológicas o, menos frecuente, reacciones periósticas. Entonces, en T1 yo lo voy a ver hipo o isointenso. En T2 yo lo voy a ver hiperintenso, pero más heterogéneo. Y en T1 con contraste me va a resaltar los componentes sólidos. Y ya, eso sería en verdad todo. No sé si, no sé si tienen alguna pregunta.